ya le damos la bienvenida y los buenos días a Ignacio, que está con nosotros desde, bueno, con nosotros desde Boston, digamos, ¿no? Con nosotros ahí, pero acá. ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. ¿Qué hora es ahí ahora? Un gusto saludarlos. Acá son las 9 de la mañana. Ustedes no lo ven, pero acá desde la ventana, la mitad de la ventana está tapada de nieve, porque el sábado una tormenta impresionante, de las más fuertes de los últimos 5 o 10 años. Pero al otro día salió el sol, está espectacular, hace mucho frío afuera, ideal para escribir música, así que nada, muy contento. ¿Te animás a girar la cámara si podés? Si es mucha complicación para ver esa ventana, a ver cómo está. Ahí no sé si se ve, pero sí, impresionante. Básicamente está lleno de nieve afuera. Ahora después en un ratito voy a tener que salir, así que nada. Vas a tener que salir entre la nieve, a correr nieve y después salir. Sí. Aprovechá para contarnos eso. ¿Cuánto tiempo hace que estás? ¿Cómo fue aclimatarse al tiempo distinto, a la nieve, capaz que hasta la comida distinta? Sí, mirá, estoy hace ya casi 10 años acá en Estados Unidos. Me vine a estudiar música a Boston. Vine a estudiar composición y bueno, de a poquito se fueron, viste que en la música es una profesión que siempre tenés que estar como buscando y reinventándote. Y bueno, empezaron a aparecer oportunidades. Trabajé un tiempo en Univision, después empecé con todo el tema de la música para videojuegos, eso me llevó a hacer música para películas. Así que nada, ha sido todo un camino impresionante. Lo lindo que tiene estar acá en Boston es que conoces a gente de muchos países, gente de toda la América Latina, de gente de África, de Asia, de acá de Estados Unidos, de distintas partes. Así que, y cada uno de ellos trae su música. O sea, entonces tenés músicos que tocan instrumentos que a veces nunca habías escuchado. Y sobre todo para el tema de los videojuegos, eso es muy interesante porque podés encontrar como colores muy específicos que nada, son muy interesantes para explorar a nivel musical. Me imagino que estando en el exterior también adoptás ciertos ritmos, ciertas formas, ciertos estilos. ¿Pero hay algo de la música uruguaya en lo que vos hacés? Sí, muchísimo. Sobre todo el tango. Yo tuve la suerte de estudiar con Julio Coveri, que fue como mi maestro, sigue siendo hasta el día de hoy como mi maestro en la guitarra, en la música, digamos, no solamente de tango, sino de lo que es el folclore uruguayo. Y eso yo creo que está muy presente en mi música. También el candombe, obviamente. Tuve la oportunidad de trabajar con Rubén Rada, con Hugo Fatoruso. Entonces, la música Uruguay está siempre presente. Ahora hace mucho tiempo que no voy por el tema del COVID y bueno, por temas de la visa y green card, etcétera, que estoy ya terminando. Pero Uruguay está todos los días. Es mi familia, son mis amigos y también es donde yo aprendí música. Entonces, eso está obviamente muy, muy presente. Ignacio, igual, me imagino que no debe ser igual componer música, por ejemplo, para una banda, estuviste en varias bandas acá en Uruguay antes de irte, que para una película o para un videojuego. ¿Cómo es eso? Sí, al final hay muchas cosas distintas, pero también hay muchas cosas parecidas. Yo creo que la música tiene que ver con transmitir emociones y cuáles son esas emociones que querés transmitir. Puede ser en una canción de 3 minutos o puede ser en una banda sonora que dura 1 hora y media. Entonces entender qué es lo que están tratando, cuál es la historia que están contando esos personajes y a partir de eso vas escribiendo música, vas desarrollando esos motivos. Ahora estoy escribiendo una sinfonía que tiene que ver con eso, es desarrollar motivos a lo largo del tiempo y cómo tu música puede transmitir emociones. Puede ser algo de alegría, puede ser algo de tristeza, puede ser algo, hacer preguntas que no tengan respuestas. Creo que la música es una herramienta para transmitir todas esas cosas. Y obviamente en los videojuegos eso tiene otro componente. A mí me pasa, por ejemplo, que me piden en un videojuego, mira, esta es una pantalla de hielo donde la música tiene que transmitir hielo. Entonces, cómo generar eso es súper divertido, súper interesante. Y creo que a su vez la música de videojuegos, que es algo también quizá un poco más novedoso para la gente que no está como en ese nicho, es muy interesante a la hora de crear nuevas cosas a nivel musical. En otros lenguajes ya está todo como más establecido, pero en la música para videojuegos es algo muy, muy, muy nuevo y que hay mucho espacio para experimentar y para construir ese lenguaje, básicamente. Claro, me imagino que debe tener un hilo, ¿no?, con cada uno de los momentos que pasan en el juego, como pasa en una película, representar como ese mundo virtual, esa escena
con la música. Me imagino que ese debe ser el desafío más difícil, ¿no? Más como a lo que te podés enfrentar vos, decir, bueno, ¿y qué hago con este mundo? ¿Qué hago con esta vida que se perdió acá? ¿O qué hago con este momento del juego que es una pantalla trascendental? No sé. Exacto, y también hay una cosa interesante, porque el lenguaje del cine tiene más o menos 100 años y ya hay determinados lenguajes que si vos querés hacer comedia, ya más o menos hay como referencias para eso. Si querés hacer terror, hay referencias para eso. Pero en el mundo de los videojuegos hay muchos lenguajes que todavía no están tan definidos y hay muchas, digamos, narrativas nuevas, básicamente. Y por otro lado, un desafío interesante que tienen los videojuegos es que nunca sabés cómo se va a desarrollar esa historia, porque el jugador o la jugadora puede tomar un camino que a veces no te esperabas y la música tiene que reaccionar a eso. Entonces, ahí hay un tema tecnológico, compositivo, muchas cosas muy, muy interesantes que como compositor tenés que tener en cuenta. Entonces, esto es súper, súper divertido. Y me imagino también debes tener que animarte mucho y eso habla un poco de vos, porque tenés otra cara, además de la musical, de la de composición, que tiene que ver con la beta empresarial, que acá en Uruguay estuvo muy vinculado con Techo, pero que te ha llevado a muchas otras cosas que me gustaría que nos contaras. Sí, siempre fui como muy emprendedor y de crear proyectos y de estar siempre implementando. En los últimos años me he enfocado muchísimo en todo este tema de música para cine y videojuegos, y hace un tiempo empecé también a trabajar bastante en el mundo de blockchain y hace poquito lanzamos con una compañía que se llama Exile y con una compañía que se llama Curatable y con un artista que se llama Edgar Plants, un proyecto de NFTs que se llama Little Heroes, que fue una experiencia alucinante, y eso es básicamente una película. Estamos haciendo una película donde construimos una comunidad que está co-creando el guión, y es una de las primeras experiencias de crear propiedad intelectual de forma descentralizada, donde la gente que compró esos NFTs va a tener de alguna forma una participación en la película. Así que eso es otra pata muy, muy interesante, otro proyecto muy interesante en el que estoy trabajando, que estoy muy, muy ilusionado, muy contento con ese proyecto. ¿Cómo se hace para emprender en Boston? Puede parecer capaz a primera vista que puede ser más fácil que acá en Uruguay. ¿Es tan así? ¿Cómo es? Contanos. Sí, yo creo que el tema de Boston lo que tiene es que hay muchas universidades, hay mucha gente, y eso hace que haya más oportunidades. Entonces sí puedes, no sé si más fácil, pero sí es verdad que acá en Estados Unidos hay muchas oportunidades, que a veces en Uruguay es más difícil, hay menos de repente puertas, o las puertas que hay están como muy, muy centralizadas. Acá la gente a veces es más fácil acceder a determinados lugares, te dan 2 minutos y si en esos minutos lográs captar la atención de esa persona, se pueden abrir nuevas puertas, y creo que eso es muy, muy valioso, ha sido una experiencia increíble acá. Así que sí, Boston tiene toda una parte de emprendedurismo muy importante, y después toda la parte académica. Tenés acá 10 cuadras, tengo MIT, después está Harvard, después está Berkeley, que es donde yo estudié. En fin, hay muchos centros así universitarios muy importantes, mucha gente entrando y saliendo a la ciudad. Ahora obviamente con la pandemia es distinto, pero tenés de repente una charla no sé, desde el Dalai Lama un día hasta el otro día viene, no sé, un músico que admirás, y otro día viene, no sé, etcétera. O sea, siempre hay cosas pasando en la ciudad, y eso obviamente son ideas que se están moviendo y gente interesante que está pasando por la ciudad, y eso siempre ayuda a crear nuevos proyectos. Fuiste parte de los fundadores de Un Techo para mi País, proyecto que también te inspiró para llevarlo también a Estados Unidos. Sí, en el 2009 nos vinimos con Rafa Chondo, un chileno, a abrir las oficinas del Techo en Estados Unidos, y con Martino Yarzún, que Martino Yarzún es un chileno que ahora vive en Uruguay. Casualmente se terminó casando con un uruguaya y se mudó para Uruguay. Abrimos el Techo en Estados Unidos, fue una experiencia increíble. Nos tocó armar la oficina en Estados Unidos, contratar gente a nivel local, crear directorios, armar proyectos, todo para lograr conectar esos puentes entre América Latina y Estados Unidos, donde a veces, obviamente a nosotros nos tocaba pasar de un día a estar en un asentamiento, en una favela, en una población, como se llama en algunos países de América Latina, al otro día estar en una reunión en Wall Street o en Silicon Valley. Entonces
muy fuerte también a nivel emocional ver esos contrastes y esas diferencias y esa desigualdad que existe en América Latina, que no es un continente pobre, sino que es un continente muy injusto, donde hablando de nuevo de las oportunidades, a veces es mucho más difícil para la gente que no ha tenido oportunidades poder subsistir. Entonces, los que tuvimos más oportunidades, creo que es importante que busquemos de qué forma podemos construir puentes para que esa realidad cambie. Ignacio, algo que me parece sumamente importante destacar de tu perfil es que yo como que siento que para vos nada es imposible. Las cosas que has ido logrando, cómo has ido construyendo también tu perfil académico. Contanos qué pasó con tu computadora, porque eso es pensar nada es imposible realmente. Contanos esa anécdota ya, no quiero adelantar nada. No, es una cosa muy increíble. Yo estaba haciendo la música para un videojuego y estaba con las fechas ya medias justas, había que entregar, había que terminar todo. Y un día me levanto y veo que mi computadora se había como inflado, ¿viste? Como si estuviera embarazada la computadora. Entonces, es raro esto. Llamo y me dice, mira, al support de Apple y me dice, ya, apagala, no la uses más porque eso es muy, muy peligroso. Tu computadora puede explotar, tenés que tener cuidado, no podés usarla más. La apagué, la llevé al lugar a arreglarla. Eso fue en el medio de la pandemia, entonces todavía, viste, los servicios de soporte técnico, todo eso estaba como bastante ahí un poco movido la cosa. Cuento corto, que mi computadora se perdió, o sea, ellos la mandaron a arreglar a una ciudad, en esa ciudad decían que la computadora no estaba ahí. Bueno, estuve como 2 semanas sin poder trabajar para el videojuego en el que yo estaba trabajando, y mientras tanto tenía los del videojuego que me llamaban y decía, necesitamos que nos entregues esto, y digo, sí, pero no tengo la computadora. Tenía la computadora de mi esposa, pero que no me permitía hacer todas las cosas que necesitaba. Cuestión que digo, bueno, ¿quién me puede ayudar con esto? Como viste, como el Chapulín Colorado, ahora, ¿quién me podrá ayudar? Y le mando un mensaje a Tim Cook, que es el CEO de Apple, o sea, el gerente de toda la empresa, y a los pocos días recibo una llamada, me llaman al teléfono y me dicen, porque yo en el mail explicaba qué había pasado, el número de casos, etcétera, y le decía, mira, seguramente esto que me está pasando a mí le debe estar pasando a más gente, si hay alguna forma que lo podamos solucionar. Me llaman a los 2-3 días y me dicen, sí, mira, revisamos tu caso, acá evidentemente hay un problema de Apple y vamos a solucionarlo, danos un par de horas. Me llaman a los 10 minutos nuevamente y me dicen, Nacho, tenés una computadora nueva a 10 minutos de tu casa. Así que está, eso fue, sí, una locura, salió en los medios, salió en todos lados. Pero ¿cómo conseguiste el contacto de Tim Cook? O sea, me imagino que no va a ser un contacto fácil de conseguir, digo. 2 minutos en internet buscás No. Tim Cook, mail y ya está. O sea, hoy la información está en todos lados. Y le escribí y viste que ahí te das cuenta del nivel de detalle al que están estas empresas que no descuidan nada, porque sabían que para mí era muy importante. Yo obviamente soy un cliente mega ínfimo, pero sabían que para mí era muy importante y bueno, me resolvieron el problema. O sea, yo me quedé muy sorprendido que alguien, o sea, hoy creo que Apple es la empresa más valiosa a nivel mundial, que la cabeza de esa compañía se tomara el tiempo. Obviamente hay un equipo y todo, pero vos habías leído que él leía todos los mensajes que le llegaban. También por ahí estuvo como el hilo de esperanza, ¿no? Sí, yo ya no sabía qué hacer, o sea, necesitaba mi computadora. No, claro. El único tipo que me puede dar pelota es este, y le escribí, y evidentemente el tipo, y había visto en YouTube que el loco leía todos los mails. Claro. ¿viste? Y es verdad, lee todos los mails, así que lo vamos a tener en cuenta en el momento de cambiar los dispositivos. La información que tenías en la computadora, con el trabajo que venía evolucionando. O sea, yo tenía todo como en un backup, o sea, lo había respaldado todo, pero no podía, digamos, seguir trabajando. Entonces, porque las computadoras para producir música y todo son como computadoras muy avanzadas y nada, no tenía todas las herramientas que necesitaba. Cuando me mandaron la computadora nueva, instalé todo el backup y ya pude seguir trabajando. Así que nada, fue una experiencia intensa. Hablabas hace un rato y decías que de repente te cruzás con artistas que admirabas. ¿Tuviste la oportunidad de trabajar con alguno que admirabas? ¿O con quién te cruzaste que dijiste, bueno, nunca en la vida me imaginé que me lo iba a cruzar? Con muchos, con algunos como más conocidos y después con otros, con gente joven que conozco todo el tiempo y que decís,
cómo esta persona puede hacer esto, o sea, no sé, gente que toca el cuatro venezolano, hasta gente que toca el bandoneón, y después sí me tocó trabajar con Alejandro Sanz, con Carlos Vives, bueno, con Rada también, con Hugo Fatoruso, y al final te das cuenta que todos esos personajes, hace poco que salió, viste, el documental de los Beatles, que uno tiene como a los Beatles como súper idealizados y todo, y son unos genios, pero vos cuando ves ese documental ves que los Beatles también tienen los problemas que tenemos todos, y creo que el secreto es que siempre están buscando, nunca se cansan de buscar, nunca se cansan de explorar nuevas posibilidades a nivel musical, tienen con los mismos conflictos humanos que tienen, uno que llega tarde, el otro que por qué trae a la novia al ensayo, los mismos problemas que teníamos todos en las bandas de chicos, ellos también lo tenían. Entonces Claro. creo que es un poco todo. Son personas y eso es lo importante. Eso te llevó también a tener mucho que ver con un concierto que terminó siendo mítico en un desierto, ¿puede ser? Sí, eso fue una locura. Eso fue organizamos con Jorge Drexler un concierto en la frontera entre México y Estados Unidos 2 semanas antes de las elecciones, junto a Isaac Lee, que era el gerente de contenidos de Univisión y de Televisa. Y en ese concierto participaron René Pérez de Calle 13, Julieta Venegas, Alejandro Sanz, no sé, había una cantidad de artistas impresionante, fueron básicamente los artistas más importantes de América Latina, también había actrices y actores, estaba Gael García Bernal, en fin, fue una experiencia brutal. Terminó ganando Trump, que era lo que yo personalmente no quería, pero fue una experiencia increíble en la energía que había en ese lugar, porque eso fue en la frontera entre San Diego y Tijuana, y nada, fue una experiencia impresionante. La experiencia para los inmigrantes en Estados Unidos fue muy difícil en estos últimos años. Ahora creo que está un poco menos hostil, pero lo hemos visto lo difícil que ha sido para los inmigrantes acá, por todo ese discurso tan fuerte en contra de las minorías. Entonces queríamos de alguna forma como generar una fiesta donde se demostrara la diversidad y el color y el entusiasmo y la importancia que tienen los hispanos acá en Estados Unidos. Y producís para otros, pero también tenés tu propio proyecto musical. Sí, yo escribo desde cosas más como música contemporánea, música clásica. Estoy trabajando como le decía, en una sinfonía, y estoy también trabajando en un disco de música de cámara. Y después estoy también por terminar ya un disco de música más como de jazz. Y en el último tiempo hice también música para infantil. El año pasado hice 2 discos de música infantil para Amazon, con una artista venezolana que se llama Adriana Corredor. Lo hicimos para un programa que se llama Club Mundo Kids de Exile Content, y fue una experiencia también alucinante. Nunca había escrito así como canciones para infantiles, era una canción sobre un pulpo, otra canción sobre cómo lidiar con las emociones, otra canción sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, y nada, todo eso fue también una oportunidad increíble que, como decía antes, o sea, nunca sabes exactamente a dónde te va a llevar la música, y la música siempre te va abriendo nuevas puertas y nuevas oportunidades, y yo me entusiasmo y le meto para adelante. Claro, Ignacio, ¿cómo se hace para combinar todo eso que estabas contando? Que la verdad, uno dice, qué lindo tener esta instancia de charlar con vos y de saber que hay un uruguayo que está logrando todas esas cosas. Siempre decimos el orgullo celeste, que no está solamente en el fútbol, sino en todas estas cosas. ¿Cómo se combina con tu vida personal? Nos hablabas que estás casado, ya te instalaste definitivamente ahí. La idea es en algún momento volver. Contanos un poco de vos. Sí, todo eso. Sí, bueno, conocí a mi esposa acá, mi esposa es de Cuba, nos casamos, y nada, siempre obviamente volver a Uruguay está siempre en el tintero, es una oportunidad. La experiencia de haber crecido en Uruguay es un país que te permite, digamos, conocer distintas capas de la sociedad, que hay países, sobre todo en América Latina, donde está todo como mucho más compartimentado de alguna forma, y después también ves los desafíos que hay acá en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que obviamente te da muchas oportunidades, pero que también tiene un montón de desafíos. Entonces, no sabemos cuándo vamos a volver, si vamos a volver, en qué momento, etcétera, pero en algún momento nos encantaría
tener una pata un poco más cercana a Uruguay. Obviamente todavía eso es como un sueño, algo que estamos pensando, todavía la carrera y todo se está desarrollando más hacia acá, pero sí, nos encantaría tener un pie un poquito más cercano en Uruguay en algún momento, sobre todo por la familia, por los sobrinos. Claro, igual ahora la virtualidad permite mantener como ser un poco más nómada, ¿no? Y no perder oportunidades de trabajo que podés seguir haciendo de repente desde acá. Totalmente. O sea, yo de hecho el trabajo que hago, gran parte en Los Ángeles, y voy cada tanto a Los Ángeles, pero no estoy físicamente allí, entonces eventualmente eso se podría hacer desde otro lugar y sí, es algo que pensamos. Creo que hay muchas cosas también pasando a nivel musical en Uruguay muy interesantes y que siempre las sigo, siempre estoy como muy, muy pendiente. Y la música que yo hago tiene mucho que ver con Uruguay, entonces creo que eso también es muy importante para mí. Hoy Vero te preguntaba y te decía que te animabas a todo. ¿Qué es lo que te falta animarte? ¿A qué te falta animarte? ¿O qué es lo que te gustaría hacer? ¿O qué es lo que se viene para adelante? Y siempre estoy buscando proyectos, siempre estoy buscando aprender cosas nuevas, básicamente. O sea, hace unos años cuando me metí en todo este mundo de la música orquestal, y también una cosa interesante que tiene acá en Boston es que tenés muchas orquestas, entonces yo todo el tiempo puedo estar escuchando y yendo a ensayos y yendo a conciertos. El mundo de la música orquestal es algo que me fascina mucho. El mundo de blockchain también es algo que me interesa mucho. Este proyecto que hicimos de Little Heroes fue una experiencia alucinante. En 45 minutos se vendieron 7.777 NFTs. Y hoy hay toda una comunidad que está participando de la creación de ese proyecto audiovisual. Todo ese mundo me interesa mucho y sobre todo cómo estas nuevas tecnologías van a modificar la industria de la música y la industria del entretenimiento a partir de la descentralización. O sea, hoy hay 15 millones de artistas en Spotify y solamente 0.2 ganan más de $50.000 al año, que es como un salario que en Estados Unidos sería como algo suficiente para mantener una familia. El resto, el 99.8, no logra básicamente vivir del streaming, que es, como sabemos, en esta última etapa, los conciertos y las celebraciones en vivo no han sido casi posibles. Claro. Entonces creo que las nuevas tecnologías de blockchain nos van a permitir cambiar y básicamente tener interacciones directas entre los fans y los creadores. Que la música probablemente sea la industria donde hay más desfasaje de eso. O sea, si uno ve el entusiasmo que tienen los fans versus el valor que llega hacia los artistas, es muy asimétrico eso si uno compara con la pintura, con la fotografía, etc. O sea, la música siempre está como un paso atrás y eso probablemente con lo que le llaman la Web3 vaya a modificarse. Así que eso también me tiene muy aprendiendo, estudiando, leyendo, conociendo gente, haciendo proyectos de eso. También siempre estoy pendiente de todo eso. Buenísimo, eso está buenísimo. Además siempre hay que adaptarse a todo lo nuevo y te tenemos a vos para que nos expliques de qué se trata, por supuesto. Un uruguayo que por lo menos nos puede explicar bastante bien de qué se trata. Ignacio, te queremos agradecer por el contacto. Es un placer hablar con vos. Obviamente que para los uruguayos también es un orgullo, como siempre, como lo dijo Vero antes, cada uruguayo que triunfa en el extranjero, que triunfa acá donde sea, para nosotros es realmente un orgullo. Bueno, les mando un beso enorme y nada, un saludo a toda mi familia, a todos mis amigos por allá en Uruguay y bueno, espero muy pronto estar por allá y nada, los extraño mucho y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.